Carlos Apurua es un venezolano mayor de edad de este domicilio, que es director de cine. Lleno de un inmenso amor por mi país, por mi patria, y soy cineasta político o político cineasta. Roger, ha dado en el clavo. Déjame decirte que nosotros como país somos referencia en lo que en el concepto legislativo somos un ejemplo para América Latina y el mundo. Nosotros sancionamos en el año 94 la ley de cinematografía, que se convirtió en una referencia legislativa. Esa referencia legislativa, basada en las luchas gremiales, fue evolucionando hasta que encontramos en nuestra Constitución el concepto de la corresponsabilidad. Desde el 94 logramos la ley de cine, creamos Centro Autónomo de Cinematografía, luego en el tiempo logramos la participación del sector privado con lo que es Fonprocine, y somos el único sector de la cultura que tenemos un financiamiento en el concepto de la corresponsabilidad. Somos una referencia importante y no es el Estado el que aporta, sino que hemos logrado que el sector privado, con sus mezquindades muchas veces, asuma el concepto de la corresponsabilidad, aportando alicuotas a Fonprocine. De manera que somos más que un Estado que aporta. Hemos logrado con nuestras políticas de inclusión del sector público y privado, con la participación gremial, un ejemplo para América Latina en términos de participación. José, ay, ¿cómo te digo? José, mira, yo hice Caño Manamo en 1984 en el Delta del Orinoco. El drama de esa zona, que es bien particular, y se llama Caño Manamo. Hice un documental extraordinario que se llamó Bosque Silencioso, también en frontera en el estado de Bolívar, que trata del problema de la explotación ilegal de las cuencas hidrográficas del Caura, la Paragua, que abastecen el Guri. Acabo de hacer una película sobre Sabino, que no la hice yo solo, la hice con ayuda de todos los colectivos, porque tampoco yo soy la pexicola del desierto. Yo lo único que hago, en este caso, interpreté el dolor del movimiento indígena, el dolor, la lucha de los movimientos ecológicos, y rescaté la memoria de un indígena que tiene la particularidad de haber sido registrado en video por las tecnologías, y no dudo en creer que es un Guaycaipuro. De Guaycaipuro lo único que nosotros vemos de él es un gráfico y tal, y el nombre y tal, y una simbología. Pero es que a Sabino lo registraron centenares de horas de video de jóvenes de movimientos indígenas que están vinculados al audiovisual. Sabino fue un héroe, y si hay algo que me satisface es haberlo reivindicado. Esa película está hecha, como está hecha también otra, que se llama ¿Quién le pone el cascabel al gato? Lo hice hace 1 año y 8 meses. Y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Logramos impactar con las OLP, y logramos impactar cerrando la frontera para parar la estrategia perversa del neoliberalismo y de las clases oligarcas, tanto colombianas como Venezuela, para desestabilizar el país. Es un tema largo, pero creo que la película está hecha, te invito a verla. Se llama ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y la otra es Contrabando de extracción en la frontera y distorsión de la información. José, espero haberte respondido. Eso fue una experiencia tremenda. Fue cuando vencimos la primera guarimba, donde realmente es grave lo que sucede, esa alianza paramilitarismo, una oposición absolutamente enloquecida, esa visión perversa, paramilitarismo, guarimba,
AMPA común y clases medias inconscientes. Eso se fue en Palo Gordo, en el Táriba. Ese documental se llama, y gracias por recordarme, me lleno de, me erizo, porque eso fue muy fuerte. Y participé junto al pueblo actuando y derribando esa guarimba tremenda. El pueblo ejerciendo su derecho a la libertad insurgió contra la guarimba de Palo Gordo en Táriba y lo logramos vencer. Yo simplemente registré esa situación sumamente particular, peligrosa, y entre las cosas que sucedieron fue, como está en el documental pequeño, fue la participación del Washington Post, que mandó una especie de periodista nazi que trató de distorsionar la información, dándole una visión totalmente distinta a lo que sucedía en cuanto a la acción liberadora del pueblo de las guarimbas. La guarimba no es sino la expresión de una derecha totalmente distorsionada, yo diría degenerada, que lo único que le queda al país es la violencia. Y nuestra responsabilidad está en, como comunicadores, decirle hasta lo que no acompaña nuestro proceso, el peligro que implica la parapolítica, el paramilitarismo y la violación de nuestros derechos como pueblo. Estamos haciendo inmensos esfuerzos y lo estamos logrando con talleres en el CENAC, Centro Autónomo de Cinematografía. Hay programas de talleres. Estamos en una segunda reforma de cine que plantean los fondos regionales para democratizar la cultura cinematográfica. De manera que llegarle a todos los estados de una manera independiente y sobre todo que se haga cine en todo el país, que no se centralice nada más en Caracas. Sé que en Mérida hay un movimiento fuerte y potente, en Maracaibo lo que hay es que fortalecerlo desde el punto de vista de la legislación venezolana y sobre todo entender que si bien podríamos entender que no se ha asistido a la provincia como debe de ser, desde hace mucho tiempo están planteados la creación de los fondos regionales de cinematografía. No ha sido fácil, porque pareciera ser que a muchos de nuestros gobernantes revolucionarios les falta la conciencia de lo que significa el cine como medio de comunicación de un inmenso y extraordinario impacto en lo cultural y en lo ideológico y en el sentido de nuestra soberanía cultural. Hemos alcanzado el avance de que es el pueblo legislador. La cosa no está fácil, pero bueno, de eso se trata siempre la vida, vencer obstáculos. Los obstáculos muchas veces no están en la derecha, los obstáculos están muchas veces en la incomprensión y los intereses subalternos que en un momento dado y en las contradicciones que los mismos procesos tienen. Nuestro proceso revolucionario está lleno de contradicciones, pero yo creo que si hay un avance importante es que ya hemos introducido la segunda reforma de la ley de cine y tenemos que hacernos voceros y crear una corriente de opinión lo suficientemente potente para que el piso político genere una comprensión de la necesidad de aprobarla con los gremios y con los sectores del audiovisual. Estamos en pleno proceso. Y la otra que te digo, bueno, si llego otra vez al Congreso, independientemente de que lo podamos lograr en lo que queda de esta asamblea, para mí siempre el problema del cine y la legislación ha sido un compromiso. En la ley de cine, en la primera reforma y en esta segunda. Así que ten esperanza y organízate y vincúlate. María Milagro Sánchez. Si tienes conciencia de cómo benefició la ley de cine, la primera reforma que la ley de cine creó el Centro Autónomo de Cinematografía. La primera reforma creó Fonprocine, el fondo con el concepto de corresponsabilidad logramos integrar al sector privado. Entonces, esta segunda reforma va a crear mayores condiciones económicas porque estamos logrando una revisión de las alicuotas. Vamos a meter en cintura la violación de la ley porque el sector privado viola
la ley en cuanto a su responsabilidad en la promoción del cine. Vamos a crear condiciones en cuanto a democratizar las pantallas para que nuestro pueblo pueda ver no solamente cine americano que embobece y estupidiza a los seres humanos, independientemente de que hay un cine de autor americano que es extraordinario y nos alimenta, pero la mayoría de las pantallas por cable lo que es basura pura, menos algunos programas, no los voy a meter todos en el saco, pero para nadie es un secreto que el cine ha sido una potente expresión de comunicación que impacta ideológicamente en nuestras almas y nuestra visión de la vida. Eso lo vamos a lograr, una democratización de las salas de cine en el concepto de diversidad como concepto de respeto al derecho humano a la diversidad, para no consumir 95% de cine americano. Mira, ahí hay una distorsión tremenda con esa ley de derecho de autor. Estamos ante el fenómeno de que tú vas a cualquier centro comercial y casi están autorizados la venta de quemadito y no pagan ni siquiera impuestos. Muchas veces los cineastas negocian antes de que su película sea quemada con las mafias de quemadito. Eso es un problema que hay que regularlo. La ley de derecho de autor está en deuda, no solamente con el cine, sino con todo. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Lo que pasa es que, bueno, nada, hay que ver la cantidad de gente que vende quemaditos, empezando por el Conde del Guácharo, que parece que es muy inteligente en la venta de los quemaditos. Tiene una estructura, claro, pues se zafa primero de toda la reglamentación lógica y legal y se va directo al quemadito porque como no existe fiscalización de derecho de autor, la gente salta a la talanquera y es un problema legal. Ahora, ¿cómo haces tú con esos locales que en los centros comerciales abiertamente violan la ley de derecho de autor? Yo voy a esos locales en los centros comerciales y encuentro mi película. ¿Y qué me paga mi derecho de autor? De nada. Veo Amaneció de golpe, Disparen a matar, Mi vida por Sharon, las películas de ficción y algunos documentales. Y le pregunto a los tipos y le digo, ¿tú sabes quién soy yo? Muy bien, gracias. Nada, un coño. Y eso es parte de lo que tenemos que ir normando y tenemos que ir corrigiendo. Tengo una angustia creativa rechísima, porque yo hago cine político, hago política y hago cine. Y cuando no tengo temas en cine, hago política. O cuando hago cine con temas políticos. Y cuando no tengo temas, hago política. Entonces soy un tipo que tengo una disfunción entre el cine y la política. Yo difiero de ti. Argelia se va posesionando cada vez como una referencia extraordinaria, como Juana la Lanzadora, como nuestra mártir de Margarita. Hay que saber la vida de Luisa Cáceres Arizmendi para entender el valor de una mujer al máximo. Pasó todo su estado de gestación presa. Cuando le llegó un tipo y le dijo, a tu hijo le vas a poner Fernando VII, dijo, no. Y la dejaron parir y se le muere el niño en la cárcel y no la asistieron. Y entrega a su niño muerto. Y nunca claudicó hasta que la tuvieron que fusilar. De manera que, ¿yo qué diría en este proceso que estamos viviendo? A ustedes, a los chamos. Y hoy hablaba con Mario Silva, el de La Hojilla, y la responsabilidad de nosotros es transmitir, primero, el gran tema nuestro, que no nos enseñaron, sino una historia absolutamente distorsionada, de una perspectiva ideológica que no ama la patria, simplemente ese concepto, lo de afuera, nos negaron una historia que Chávez la reivindicó, nos cuesta todavía, tenemos tanto escuálido, visiones absolutamente vacías, que no entienden que la belleza, que el amor, que la dignidad está en nuestra historia, que la revolución es un acto profundamente de amor, como diría el Che, que cuando entiendan que la felicidad está dentro de uno, como diría Pepe Mujica, y como diría el comandante Chávez, que la revolución es un acto profundamente digno de ser venezolano, bolivariano, cuando comprendan
las generaciones nuevas. Esa dimensión de nuestra historia es extraordinario. ¿Cómo no responder pregunta hoy a preguntas que uno no sabe ni por dónde vienen los tiros? De manera que de verdad uno como entrevistado se siente sumamente estimulado. Entonces, nada, es un medio interactivo extraordinario y felicito la iniciativa.